¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Periodismo Puro y Sin Apuro. Este programa lo estamos haciendo en conjunto con la Universidad Externado de Colombia a manera de calentamiento hacia el Congreso Mundial de Derecho Constitucional, del cual la Universidad Externado va a ser anfitriona del 6 al 10 de julio del año 2025. Les voy a estar recordando, de 2026, les voy a estar recordando cómo se pueden inscribir, y todo esto lo estamos haciendo para ir hablando de los temas que son fundamentales en, en lo que tiene que ver con las constituciones, para entender la relevancia de este Congreso del cual Bogotá pues va a ser la sede. Hoy es el segundo capítulo de estos video podcasts y el tema que hemos definido para hoy es el de las plataformas digitales, las redes sociales, la inteligencia artificial y su injerencia en el desarrollo de las democracias. Para hablar de esto, tenemos 4 personas de inmejorables credenciales. Antes de presentarles a estas personas, les voy a dar un poco de contexto de hechos que han sucedido en los últimos meses y años para dimensionar la relevancia de este tema. Entonces, tenemos el caso de Rumania, donde el tribunal anuló las elecciones, obligó a hacer nuevas elecciones. ¿Por qué? Porque consideró que a través de las redes sociales se difundió información que hizo que el resultado de la elección pues no correspondiera a la voluntad libre de los electores. Tenemos el caso de Brasil, donde también ha habido casos en que se ha sacado de funcionamiento una red social por algunos meses, en este caso X, como consecuencia del uso que le dieron los seguidores y el propio presidente Jair Bolsonaro a la red X en el marco de unas elecciones concretamente. Tenemos en Estados Unidos también el caso del bloqueo de TikTok para prevenir riesgos de seguridad, injerencia de países extranjeros. Eso por mencionar solamente algunos de estos casos. Ahí está la relevancia de hablar de este tema. Y ahora sí les presento a las panelistas y los panelistas de este capítulo. La doctora Catalina Botero Marino, exrelatora especial para la libertad de expresión de la OEA, fue además copresidenta del Consejo Independiente de Supervisión de Meta y actualmente la directora de la Cátedra de Libertad de Expresión de la UNESCO de la Universidad de los Andes. Bienvenida, doctora Catalina. Muchas gracias, Klaus. Nos acompaña además la doctora Ana Luisa Santana, profesora de la Universidad Pontificia Católica del Paraná. Es experta en los desafíos que las democracias de la región enfrentan con la desinformación. Bienvenida, doctora Ana Luisa. Muchas gracias, un placer. Además está con nosotros el doctor Rafael Rubio, catedrático de la Universidad Complutense, experto en el impacto de la tecnología en la política y en los sistemas electorales. Bienvenido, doctor Rafael. Encantado, muchas gracias. Bueno, y por parte de la Universidad Externado, que como saben es la anfitriona que vamos a tener del del Congreso Mundial de Derecho Constitucional, está el doctor Juan Carlos Upegui, profesor de la Universidad Externado. Ha investigado a fondo la interconexión entre el derecho y las nuevas tecnologías. Bienvenido, doctor Juan Carlos. Muchas gracias, Claudia. Buenos días. Buenos días. Bueno, entonces, la pregunta de este programa es la siguiente. Yo la voy a formular y les doy la palabra a los 4 para que la contesten, ojalá en alrededor de 2 minutos cada una, y después empezamos la conversación. ¿Pueden las constituciones diseñadas para el mundo analógico defender la democracia en un mundo digital o en la era digital en la que hoy estamos? Voy a darles la palabra en el mismo orden en que los presenté. Doctora Catalina. Muchas gracias, Claudia. Yo creo que es una gran pregunta y yo creo que es un gran tema para el Congreso Mundial de Derecho Constitucional. Las constituciones fueron hechas para garantizar que todas las personas tuvieran al menos unos derechos básicos. Y entonces consagran un catálogo de derechos que son como el catálogo que nos separa de la barbarie, y establecen un modelo de organización del poder para garantizar que la gente pueda tener cada vez más acceso a esos derechos. Pero resulta que la revolución digital de las nuevas tecnologías ha transformado la manera como ejercemos los derechos, el alcance de esos derechos, los actores que pueden definir hasta dónde podemos ejercer esos derechos, y ha trastocado las relaciones de poder. Y entonces
lo que tenemos que hacer es un constitucionalismo digital, así se ha llamado, a mí me gusta la expresión, para lograr que esos mismos valores, principios y derechos consagrados en las constituciones democráticas, que son tan buenas, que han generado la época, digamos, más civilizada de la historia de la humanidad, que son las últimas décadas del siglo pasado y por lo menos la primera década de este siglo antes de que empezara el proceso de degradación democrática, que esos mismos valores, principios y derechos de esas constituciones se trasladen a la esfera digital. Y el trabajo a quienes nos importa esto, pero no solamente constitucionalistas, sino personas de distintas disciplinas, es lograr eso, que esas normas constitucionales gobiernen la esfera digital. O sea, para decirlo muy simplificadamente, sí, pero con algunos ajustes. No, sí tenemos que pensar cómo hacerlo. Hay muchos desafíos por delante, hay desafíos técnicos, hay desafíos de doctrina constitucional, de teoría constitucional, pero es evidentemente algo que los constitucionalistas tenemos que lograr para poder gobernar un mundo en el cual hoy nuestros derechos están siendo, digamos, afectados sin ningún control. Muchas gracias. La misma pregunta para la doctora Ana. Adelante. Muchas gracias, Cláudia. No, yo estoy segura que aunque la era digital seguramente ha introducido amenazas como la desinformación, la manipulación de datos personales, pues el mismo desarrollo para la democracia, creo que los principios constitucionales fundamentales como el Estado de Derecho, separación de poderes, protección de derechos fundamentales siguen siendo relevantes y actúan como pilares de defensa. Pero por sí sola la Constitución no basta, ¿no? Necesitamos de mecanismos más directos para regular las empresas globales. Y yo creo que mismo la teoría constitucional ha logrado abrir algunos espacios para adaptaciones de esta nueva era, con control constitucional de las plataformas, deveres más positivos del Estado, pero yo estoy segura que necesitamos también de un desarrollo infraconstitucional importante. Entonces voy a hacer el mismo ejercicio con todos, porque como soy periodista y necesito como el sí o el no. O sea, la respuesta es sí, pero hay que complementar lo que las constituciones tienen. Seguramente. Bueno, doctor Rafael, adelante. Yo también pienso que sí, y por motivos quizá adicionales a los que se han expuesto ya, ¿no? Porque a veces nos centramos demasiado en los efectos de lo digital y nos olvidamos un poco de las causas. Creo que es básico entender que una constitución tiene una vocación de permanencia, pero debe responder a los cambios de la sociedad. Es cierto que cuando cambia mucho pierde su carácter constitucional, pero cuando no cambia pierde su carácter jurídico porque se convierte en una especie de papel mojado de nula aplicación. Y por eso creo que es necesario el cambio, volviendo a lo que decía antes de las causas, ¿no? Es necesario el cambio porque estamos ante una sociedad radicalmente distinta de la que dio origen a las constituciones actualmente vigentes. Y las constituciones vigentes tienen que adaptarse a ese nuevo tipo de sociedad. Una sociedad que algunos han definido como sociedad global algorítmica, pero que tiene una serie de elementos diferenciales que, en mi opinión, requieren de respuestas constitucionales. En el cómo, estando absolutamente de acuerdo con Catalina en que es absolutamente necesario y por tanto mi respuesta es sí rotunda, me genera algún cierto algunas dudas la forma de hacerlo y especialmente cuando nos referimos al constitucionalismo digital como una serie de normas constitucionales que regirán el mundo digital. Porque creo que a veces se asume una suerte de dicotomía entre mundos que ya no se corresponde con la realidad. Hoy no podemos hablar del mundo digital como una especie de mundo paralelo, una especie de Las Vegas donde pasan cosas que no afectan al mundo real, y un mundo analógico diferente, ¿no? Sino que lo digital es analógico o está influido de manera determinante por lo analógico y lo analógico está influido de forma determinante por lo digital.
De ahí que a la hora de la verdad tengamos que proponer una reforma de las constituciones existentes, una suerte de momento constituyente global, pero en el que con mentalidad digital hagamos frente o a la reforma de las constituciones tradicionales. O sea, sí, pero ojo con el cómo, vamos a decirlo así, para simplificarlo, ¿sí? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, doctor Upegui. Bueno, yo creo que no. Yo creo que no es necesario hacer un cambio en las constituciones. Lo que creo es que hay que potenciar las ideas básicas o clásicas del constitucionalismo, entendido como un conjunto de técnicas muy sofisticadas para controlar el poder con el fin de que florezca la libertad y controlar el poder no solo de carácter o de tipo público, los poderes públicos, sino y sobre todo los poderes privados. Entonces creo que lo que hay que hacer es más bien potenciar el canon básico del pensamiento constitucional y desarrollarlo a partir de un ajuste en las instituciones de carácter necesariamente infraconstitucional, un ajuste en los mecanismos de cooperación internacional y de celebración de tratados internacionales en el marco de las constituciones vigentes y potenciar esta idea según la cual la libertad, la dignidad, la igualdad y la fraternidad, si quieren esas ideas muy francesas, muy liberales, sigan floreciendo y se potencien bajo la idea de que no hay una diferencia entre lo analógico y lo digital. La realidad que estamos viviendo hoy es esta realidad mixta entre analógico y digital a la que estos valores clásicos del constitucionalismo deben dar ahora unas renovadas respuestas. O sea, no porque con las constituciones que tenemos nos podemos adaptar, ¿correcto? Correcto. Bueno, yo creo que antes de seguir es importante explicar qué es eso de constitucionalismo digital. Catalina lo mencionó en su primera respuesta. Desde mi entender, pero me corrigen si estoy equivocada, esto es algo que donde más desarrollado está es en algunos países europeos o incluso en el marco de la Unión Europea. Entonces yo quisiera que aquí entre los cuatro o entre quienes quieran lo expliquen con plastilina para el público que no está familiarizado con este concepto. Catalina. Las constituciones, como tú lo mencionaste, fueron hechas, y lo mencionaron mis colegas, fueron hechas para un mundo de átomos, para el mundo analógico. Pero resulta que ahora empiezan a pasar una cantidad de cosas, particularmente a partir de 2010, que impactan el ejercicio de los derechos fundamentales de millones de personas y que no están gobernados por esas constituciones. Por ejemplo, hay compañías que desarrollan neurotecnologías capaces de interferir en la actividad cerebral, de capturar datos de la actividad cerebral y de influir en la actividad cerebral de las personas, pero no tenemos cómo gobernar eso. Muchas veces además son hechos por empresas que tienen impactos en países, pero no tienen sede en esos países. Entonces los jueces, los gobiernos, las normas no saben cómo gobernar a esas empresas que sin embargo están teniendo un impacto en la manera como la gente ejerce sus derechos o en el alcance de los derechos de las personas. Entonces, ¿qué es lo que propone el constitucionalismo digital? No necesariamente reformar la Constitución, eso no. Propone desarrollar una teoría constitucional, con una doctrina constitucional, con herramientas constitucionales, incluso de procedimiento constitucional, o sea, vas a lo más granular, ¿no? Incluso tiene que ver, por ejemplo, con asuntos de jurisdicción, como acabo de mencionarlo, para que las autoridades estatales, y ojalá también a través de acuerdos regionales o globales, sean capaces de gobernar a esos nuevos actores
de los cuales depende muchas veces el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Por ejemplo, las redes sociales, las grandes plataformas de redes sociales. Y hacerlo de conformidad con los valores, los principios y los derechos del constitucionalismo democrático. Porque claro, las propuestas más, digamos, más conocidas de gobierno de las redes sociales son autoritarias. Entonces, Venezuela y China. No, la idea es cómo logramos gobernar esos espacios para que en esos espacios también se protejan los derechos fundamentales de las personas. Yo quisiera que entre los otros participantes también habláramos como de aciertos y errores en la construcción de ese constitucionalismo digital para que también sea más fácil entenderlo. Porque a partir de lo que nos dice Catalina, uno pensaría, entonces, no se trata de unas reformas a la Constitución, sino de digamos, unas bases conceptuales que se dan cuando se presentan las situaciones que ya van marcando la pauta, que no implica cambiar la Constitución, sino como ir usando las pilares de la Constitución para crear como una base conceptual robusta sobre la cual la gente, todos podamos como entender entender cuáles son las reglas de convivencia del mundo digital. No sé si lo expliqué bien o no, pero quisiera sobre casos reales que nos dijeran. No sé, Rafael, usted que está en Europa, creo, donde esto está como un poquito más avanzado, nos pueda decir, mire, un acierto ha sido esto, un error ha sido esto. O sea, quizá el mayor error es ese que señalaba Juan Carlos de entender el mundo digital como un mundo paralelo y esforzarse en aprobar normas exclusivas para el mundo digital. Los ejemplos más claros son las cartas de derechos digitales que han proliferado pues, en el entorno de la Unión Europea, pero no solo, también en el entorno latinoamericano impulsado por la SEGIP, que son declaraciones de derechos que se han convertido en declaraciones de derechos vacías porque ni se han incorporado a textos normativos obligatorios, ni han acabado, podríamos decir, influyendo en la interpretación constitucional que hacemos de los derechos, por entender un error, ¿no? En los aciertos, yo creo que tenemos ejemplos, pues como la protección de datos, en los que se ve cómo un determinado derecho, el derecho a la privacidad, que existía de manera previa, se ve transformado de una manera radical por el impacto de la tecnología. La tecnología revoluciona y cambia de una forma radical, pues la concepción que teníamos del derecho a la privacidad, que tiene raíces históricas pues, que se remontan en los siglos. Sin embargo, la respuesta que se ha ofrecido frente a la protección de datos se ha adaptado a los cambios tecnológicos y al impacto que esos cambios tecnológicos generan en ese derecho a la privacidad, y a veces con cambios constitucionales, pues quizá meramente de matices, a veces incorporando o aclarando ese derecho en los textos constitucionales tradicionales, pues en mi opinión, y además con un complemento normativo y de acuerdos internacionales, como señalaba Juan Carlos en su intervención, pues se ha acabado dando una respuesta integral que, con mentalidad digital, con ese constitucionalismo digital del que estamos hablando, resuelve problemas contemporáneos o se adapta a, a los problemas contemporáneos. Gracias. No sé si Ana o Juan Carlos quieren agregar algo en materia de aciertos o errores en ese camino de construcción del constitucionalismo digital, y sobre todo también si lo que se hace, por ejemplo, en Europa se puede sencillamente adaptar o aplicar en América Latina, o hay que adaptarlo, y este tipo como de situaciones que siempre se presentan por las diferencias pues de valores y de idiosincrasia regionales. Ana o Juan Carlos. Yo creo que nosotros estamos en un momento de aprendizaje, ¿sí? La evolución tecnológica va a un ritmo también que es difícil. El derecho siempre va por detrás de este desarrollo tecnológico, y creo que hemos experimentado cosas desde, por ejemplo, el ejemplo de las plataformas digitales. Creo que empezamos con una gran preocupación sobre los discursos que circulaban en Internet. Si el discurso era una desinformación, si no era una desinformación.
si el discurso era un tipo de discurso de odio o no. Nos preocupamos mucho en regular los discursos en su momento. Y creo que ahora ya estamos, y el constitucionalismo digital se ha fijado mucho en el inicio con esta preocupación de regular discursos. Y creo que ahora vamos mejor y vamos con más aciertos, pensando no en regular los discursos, pero regular los actores, porque hay que pensar que el constitucionalismo ha sido pensado para regular la actuación del Estado para proteger a los individuos. Entonces ingresa en esta esfera un otro actor, que son los actores privados, que tienen una lógica de funcionamiento completamente distinto. Y creo que en este sentido, ahora estamos mejor do que estábamos hace 5, 10 años quizás. Y creo también que lo que vemos en Europa, sí, es un importante farol, un importante ahí luces para conducir lo que tenemos que hacer en América Latina. Ujú. Juan Carlos, ¿algún? Bien, bueno, yo no lo consideraría un error, em, lo llamaría más bien un momento de aprendizaje sobre lo que estamos ahorita reevaluando, y me explico. Hace unos 10 años, 15 años, tuvimos la candidez, pero también la esperanza de el efecto democratizador de la llegada de las redes sociales y de las plataformas como un mecanismo que podía finalmente concretar ese ideal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la posibilidad que tendrían todas las personas, todos los seres humanos, de expresarse libremente. Y yo creo que lo celebramos de forma muy entusiasta, y a partir de esa celebración acogimos, por lo menos en el caso colombiano, una tesis jurídica que estaba muy alineada con eso, que era la tesis de la inmunidad de los intermediarios, bajo la idea de que estas plataformas de redes sociales, por ejemplo, otros actores de Internet, simplemente facilitaban el medio, el canal o el mecanismo para la difusión libre, desenfadada de voces que antes no podían o no habían podido ser escuchadas. Y nos alineamos en la protección de esa inmunidad, como protegiendo al actor bajo la idea de que estábamos protegiendo esta expansión de la libertad de expresión. Pero yo creo que pronto nos desencantamos de esa idea, y empezamos a ver que los actores no eran simplemente los propietarios de un canal para la libertad de expresión de otros, sino que estos actores también tenían y tienen cada vez más injerencia y una agenda política y económica en la forma en que los mensajes son difundidos y distribuidos. Y entonces creo que a partir de eso tenemos un gran aprendizaje, y es un aprendizaje básico, yo creo. Y es que necesitamos que en el contexto del funcionamiento de los sistemas constitucionales podamos también hacer responsables a esas plataformas de cumplir la Constitución y la ley en los estados donde su actividad se despliega. Y por eso yo creo que lo que necesitamos ahorita es un ajuste legal que reivindica un principio básico del Estado de Derecho, y es que todo aquel que eventualmente interfiere o limita o restringe el ejercicio de las libertades debe responder, independientemente de que esté o no tenga o no una sede, una sucursal, o esté registrado en el Estado colombiano, pero que sus ejecutorias, el tratamiento de los datos personales, el despliegue de sus algoritmos y en general los efectos del funcionamiento tengan lugar o afecten el funcionamiento de la democracia o el ejercicio de las libertades de los colombianos y de las colombianas, o en general de las personas que residen en Colombia. Bueno, las respuestas que ustedes han dado han quedado planteados dos temas que son grandototes. Uno es la libertad de expresión y otra es la regulación de estos actores privados que tienen un poder que
seguramente nunca habían tenido los privados, al menos en lo que tiene que ver como con la manera como la gente se expresa. Entonces les propongo que vayamos hacia allá. Y a propósito de lo último que decía Juan Carlos, y tomando, por ejemplo, el caso de Rumania que yo estaba mencionando al principio, uno dice, bueno, entonces el tribunal rumano anula la elección porque considera que a través de esas plataformas manejadas por privados se difundió información que sesgó la capacidad de los electores para elegir libremente. Pero puede ser que esos electores sí pensaran que estaban eligiendo libremente, porque estaban recibiendo información también libremente. Y el tribunal lo que hace es anular la elección y vamos otra vez a elecciones. Y se crea el debate. Entonces, ¿y dónde está el derecho, la protección del derecho a la libertad de expresión de las personas? O cómo el tribunal decide que, aunque les está reconociendo que votaron libremente, les tiene que explicar que no fue tan libremente. Entonces, por eso los está protegiendo y los está protegiendo de unos privados que no pusieron las reglas que hay que poner para no afectar la libertad de los electores. Entonces, ¿en dónde se traza la línea de qué es libertad de expresión, de hasta dónde llega ese poder de los privados o qué reglas hay que ponerles? Me parece a mí que ese es un buen ejemplo para, pues ya para poder ir aterrizando todos estos conceptos. Arranque quien quiera. Yo creo que el caso rumano es un buen ejemplo y nos ayuda al menos a pensar sobre la importancia de estos temas, ¿no? Pongámonos en situación. Durante una campaña electoral pues muy agitada, en el que las encuestas daban dos claros favoritos, podríamos decir, a candidatos pues más próximos, o uno de ellos más oficialista y otro más tradicional, pero en la oposición, un candidato outsider que no aparecía en las encuestas eh, en todo, o sea, durante toda la campaña electoral, consigue ganar las elecciones. En ese momento se pone de manifiesto que ese candidato ha recibido un impulso tanto por sus acciones y las de sus partidarios en las redes sociales, como por el uso de publicidad no declarada a través de estos mismos medios. Y obtiene unos resultados que difieren casi en 20 puntos sobre aquellos que dan las encuestas. A raíz de los resultados, se hacen públicos una serie de informes de los servicios secretos rumanos que tratan de poner de manifiesto que, además de esa violación de las normas electorales que pueden afectar a la igualdad, ha habido una injerencia externa de una serie de actores que, alterando, y aquí es donde creo que está la clave, de manera artificial el debate público, pues con la utilización masiva de bots o de cuentas falsas, eh, según estos informes, han podido alterar, como decías en el planteamiento, la libertad de voto de los rumanos. Ante esa situación, que es cierto que tiene elementos conflictivos, como que fuera detectada tras la votación y que, si su impacto era tan grande, no se detectara previamente, se toma esta decisión tan radical, en el sentido literal de la palabra, o sea, que va a la raíz, y se anula el proceso electoral y se convocan unas nuevas elecciones. Eh, y esto pone, o sea, pone el debate en el centro, ¿no? El debate es: ¿la democracia se construye o es un régimen de opinión pública? Y para que la democracia funcione es necesario que la opinión pública fluya de una manera natural, podríamos decir, de una manera espontánea, tanto en el periodo electoral como fuera del periodo electoral, pero especialmente en el periodo electoral, porque es gracias a la opinión pública como conforma su voluntad y, por tanto, como conforman su voto para que éste sea libre los ciudadanos. ¿Hasta dónde una alteración de la opinión pública resulta tan esencial como para condicionar la libertad del voto? Y yo creo que esta es la gran pregunta, porque es evidente que toda campaña electoral tiene un componente de distorsión de la realidad. Yo suelo hablar de que las campañas electorales son una suerte de género literario propio, ¿no? En el que hay un código compartido, en el que los políticos ponen sobre la mesa
promesas que todos sabemos que no son reales, y los ciudadanos entendemos que como es campaña electoral no hay que tomarlo de manera literal, por decirlo de alguna manera. El problema es cuando se rompe este código compartido, cuando dejamos de entender, y esto ocurre cuando la opinión pública se conforma de manera artificial, cuando este código deja de ser compartido, la voluntad de los votantes pasa a estar condicionada y, por tanto, según algunos, deja de ser libre. Es cierto que no hay evidencias, o sea, que no hay, o en mi opinión, unas evidencias científicas sólidas sobre cuánto, podríamos decir, altera la voluntad del votante este tipo de distorsiones en la opinión pública. Pero de lo que no hay duda es de que se altera. Y aquí es donde está, o sea, en mi opinión, donde está la gran pregunta, ¿no? ¿Lo altera tanto como para anular la elección? Más allá, en mi opinión, de errores procedimentales claros que hacen que hubiera que haber, en mi opinión, intervenido de una manera mucho más rápida y mucho más contundente, pero que Pero quizá entonces, después de la perdón, elección. Rafael, interrumpo un momentico ahí Claro que sí, claro que sí. para hablar pues de lo que nos compete en este programa. Es el Tribunal el rumano, eh, por proteger el derecho a la libertad de expresión, ¿también violó el derecho a la libertad de expresión? ¿O cómo uno tendría que plantear esto? O sea, la clave, en mi opinión, y esto lo dice Catalina muchas veces, es que las plataformas no tienen libertad de expresión en sí mismas. Los que tienen libertad de expresión son las personas que se expresan en las plataformas. Y lo que hace el Tribunal Constitucional, a posteriori, anulando la elección, es condicionar que una serie, pues creo que eran más de 80.000 cuentas falsas que no se correspondían con las personas y que por tanto no tenían libertad de expresión, pudieran haber intervenido de una manera legítima durante el proceso electoral. Por eso yo creo que este es uno de los elementos claves, es que las máquinas no tienen libertad de expresión. Todo elemento, podríamos decir, de automatización del discurso público a través de bots o a través de generación, pues con inteligencia artificial de contenidos en el que las personas podríamos decir que no están detrás, en mi opinión, puede ser limitado sin alterar la libertad de expresión o sin atentar contra la libertad de expresión. Otra cosa es qué hacemos cuando estamos limitando pues determinado tipo de expresiones o determinados tipos de participaciones electorales de individuos y de personas que sí que tienen ese derecho. Entiendo. Bueno, ¿quién quiere seguir ahí poniéndole sal y pimienta a esto? No, pues yo creo que Rafael lo explica muy bien. La discusión sobre la regulación de plataformas tiene muchas aristas, y lo señaló también al principio Ana Lu. Hay una discusión sobre si el Estado puede prohibir ciertos discursos, que podría tener una injerencia en libertad de expresión, pero yo creo que nadie estaría en contra de que el Estado prohíba, por ejemplo, imágenes de pornografía de niños y niñas, ¿cierto? Y eso es un discurso, eso es una... Entonces, depende. Hay ciertos casos en los cuales la prohibición de ciertos contenidos es legítima y toda la sociedad está dispuesta a aceptarla. Pero eso tiene que superar un test muy estricto. Ahora, no es lo mismo decir algo fuera de línea. Si nosotros salimos ahora a esta maravillosa biblioteca de la Universidad Externado y tenemos una conversación, y en esa conversación hay, por ejemplo, racismo o no, contenido que pueda realmente ser ofensivo para un grupo de personas por sus condiciones, a cuando yo tengo cientos de miles de personas atacando a alguien porque tiene esos rasgos, digamos, una persona racializada o personas porque pertenecen a determinados grupos, que además los excluyen de las plataformas, porque les hacen bullying, porque los insultan. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con esos contenidos? Y la discusión que estamos teniendo hoy acá, que me parece muy interesante y que vamos a tener en el Congreso, es si el constitucionalismo actual nos permite resolver esos problemas, de esas discusiones en línea, de conversaciones a escala, de información que es amplificada de una manera artificial, por ejemplo, con máquinas. Entonces ahí es donde hemos dicho, los valores, los principios y los derechos del constitucionalismo sí, pero necesitamos nuevas herramientas para poder entender lo que pasa en esas nuevas realidades. No quiero dejar de resaltar una cosa que acaba de decir Catalina, que yo lo entiendo como es que depende, no es tanto, lo que importa no es tanto lo que se diga, sino quién lo diga.
Y me corrige si estoy interpretando mal, pero es que esto, estaba oyendo una noticia esta mañana de la Corte que le dice al presidente Gustavo Petro, tiene que rectificar, como ya se lo he dicho otras veces, un trino que usted puso, pues haciendo unos señalamientos contra X persona. ¿Por qué? Porque es que usted es el jefe del Estado y siempre que habla, habla como jefe de Estado, no como Gustavo Petro. Y el hecho de ser el jefe del Estado hace que tenga un impacto diferente a lo que usted dice y que lo que usted dice, digamos, como que tenga un nivel, lo tengamos que mirar como con un nivel mucho más alto que es el simple nivel de la libertad de expresión, porque usted tiene una responsabilidad y un alcance superior. ¿Tiene algo que ver con esto, lo que usted acaba de decir, o no? Tiene algo que ver, lo que tú estás diciendo, de todas maneras, es algo que está por fuera del mundo digital. Esos estándares ya... Pero lo puso Claro, claro. Pero digamos, los estándares de que los funcionarios públicos tienen un nivel, tienen una obligación de cuidado que no tienen las personas comunes y corrientes, vienen en el sistema interamericano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando le dice a Chávez y le dice a Correa y le dice a estos presidentes, ustedes no pueden utilizar el discurso de esa manera arbitraria, señalando a la gente, criminalizando a la gente, eh, aumentando el riesgo de las personas, porque ustedes crean imaginarios. Si tú trasladas eso al mundo digital, por supuesto es mucho más poderoso. O sea, el discurso de un funcionario público en la esfera digital es mucho más poderoso porque se puede amplificar. Pero entonces eso mismo se replica respecto de otros actores que tienen la misma capacidad de crear imaginarios. Y en algunos casos son incluso propietarios de redes sociales. El señor Elon Musk con X. El señor Elon Musk con X promovió abiertamente mensajes de desinformación, por ejemplo, en contra de personas inmigrantes en Inglaterra que no habían cometido ningún delito. Hay un grupo de inmigrantes que han cometido unos delitos y por cuenta de eso señaló a otras personas que no habían cometido ningún delito. Eso generó violencia en la vida real de las personas. ¿Por qué? Porque él utiliza su plataforma para amplificar su propio discurso. Entonces sí, tienes razón. Tiene mucho que ver con quién habla, pero también tiene que ver con lo que señalaba Juan Carlos y Ana Luisa, del poder amplificador de las redes sociales. No son simplemente la compañía telefónica que no interviene en la conversación que estamos teniendo, son compañías que modulan el contenido, que lo pueden amplificar, lo pueden silenciar, lo pueden anular, lo pueden etiquetar. Entonces ahí tienen que tener una responsabilidad. Sí, además que lo pueden posicionar de una manera para que le llegue a determinadas personas que piensan de determinada forma y no le llegue a determinadas otras que piensan de determinada otra forma. Entonces ahí obviamente que se complejiza mucho y vuelvo como a repetir el planteamiento de la pregunta para que sigamos interviniendo y es, entonces, ¿dónde se traza la línea de la libertad de expresión? Cuando la gente, precisamente porque siente que a través de lo que mencionaba Juan Carlos en su primera respuesta, a través de las redes sociales se consolida ese principio de todos podemos participar, pero resulta siendo manipulada por la forma en que los dueños de estas plataformas manejan las redes sociales. Entra un ente rector, las Cortes Constitucionales, y dicen dónde trazo la línea. ¿Eso está resuelto? ¿Eso no está resuelto? ¿Eso qué habría que decir para que lo hagamos bien? Hay que venir al Congreso de Derecho Constitucional para... No sé, Juan Carlos, Ana, que no han intervenido en esta ronda. Yo creo que Brasil es un buen ejemplo de lo que ha pasado en América Latina y cómo se puede reaccionar de alguna manera. ¿Sí? Desde especialmente las elecciones de 2018, pues Brasil ha afrontado elecciones que se han caracterizado por una polarización extrema, el uso muy masivo de desinformación, campañas de odio, y fuimos pues buscando maneras, hay distintos proyectos de ley que se intenta avanzar, pero es siempre muy difícil porque uno llega al poder de las plataformas y los proyectos de ley no avanzan, pero hace un mes más o menos, pues la Corte Constitucional en Brasil ha pronunciado una sentencia muy importante que justo intenta afrontar de alguna manera estos desafíos y deja muy claro algunos principios que siempre hemos trabajado. Primero, que la libertad de expresión
como cualquier derecho, tiene límites, ¿sí? Y más que la preocupación hoy no es exactamente este debate entre la libertad de expresión o lo que se puede o lo que no se puede hablar, pero dar cuenta de responsabilizar de alguna manera estos actores privados. Entonces, en una parte muy importante de la sentencia en Brasil, es justo el momento en que la Corte declara casi que una responsabilidad objetiva, más que una responsabilidad objetiva, es un deber de cuidado, de debida diligencia que as plataformas têm que ter quando existen esta amplificación artificial, el uso de los bots y todo que es artificial del discurso. Entonces ahí creo que es muy evidente que no hay un choque o un problema de interés entre la libertad de expresión y la regulación. Pero también dependerá mucho, y ya le doy la palabra a Juan Carlos, como de qué tenga en la cabeza el dueño de la plataforma. Porque puede ser que uno, como en algún momento, y seguramente Catalina nos puede contar de esto, hizo Meta, dijo, ¿sabe qué? Vamos a, que aquí no hablemos mucho de política, aquí hablemos de otras cosas, porque lo de la política como que nos complejiza el asunto, pero Elon Musk sí le parece fantástico que X sea política, política, política y hacer con eso y deshacer como quiere. De pronto al otro le interesa es más ganar plata y puede ganar plata con otras cosas que no sean como apostándole tan fuertemente al discurso político. Pero para ir en la línea de lo que estaba diciendo Ana, entonces tenemos que ir como caso a caso, fallo a fallo, o ya tenemos una base sobre la cual los dueños de las plataformas puedan decir, hasta aquí puedo llegar, de aquí en adelante ya estoy cruzando la línea, entonces me tengo que autorregular y en general toda la gente pueda decir, tener claros límites. Juan Carlos. Creo que Ana ha dicho dos cosas muy importantes que yo quiero resaltar. La primera es, tenemos que enfocarnos sobre todo en los actores. Primera cosa. Y la segunda es, tenemos que enfocarnos en el tipo de conductas que adelantan estos actores que generan responsabilidad. Y entonces yo quiero añadirle a este discurso un elemento que es un tema de enfoque. La discusión realmente no está en si estamos limitando la libertad de expresión, incluso la libertad de expresión del propietario de la red social. La cuestión es en qué medida estamos nosotros controlando el poder, sobre todo por tres fenómenos que se cruzan en la forma compleja en que se despliega la actividad de una red social. Entonces, primero es la posibilidad de escalar. El segundo es la posibilidad de microsegmentar. Y el tercero es la capacidad de saturar con los mecanismos que de una u otra forma puede controlar o aupar la red social, como por ejemplo la estrategia de los bots. Entonces, si tú mezclas estos tres elementos, o sea, el poder de escala, el poder de microsegmentación, a partir del perfilamiento de los usuarios de las redes sociales y esta sofisticación de la amplificación del mensaje para hacerlo masivo, entonces tú tienes un verdadero poder de incidir en la discusión pública, en qué mensajes alojas, privilegias, potencias mantienes y puedes claramente distorsionar la visión que tiene un grupo humano sobre qué opinión tener de una persona, qué opinión tener de otro grupo humano, qué opinión tener de un conflicto o qué opinión tener de un candidato o una candidata en una elección presidencial. Y claro que tienes un enorme poder de distorsión. Entonces, el constitucionalismo
que favorece sobre todo la libertad y que controla el poder, pues tiene que readecuar estas ideas para poder controlar de forma muy efectiva este nuevo despliegue de poder con el fin de proteger los valores del autogobierno y los valores de la sí genuina libertad de expresión de las ciudadanas y los ciudadanos y no la construcción de libertad de expresión ficticia a partir de un sistema muy complejo como el funcionamiento de una red social en estas coordenadas. Juan Carlos acaba de decir tres palabras que son unos parámetros: escalar, posibilidad de escalar, posibilidad de microsegmentar y posibilidad de saturar. Yo quisiera saber si Catalina, Ana y Rafael le agregarían otras palabras como a esos fundamentos para decidir, para proteger lo que decía Juan Carlos, no es la libertad de expresión, sino el control del poder, digamos, para garantizar el control del poder. ¿Le agregarían otros o con eso, digamos que son unos fundamentos con los que podríamos funcionar bien, Catalina? Lo, lo- lo que yo entiendo que Juan Carlos está diciendo es las plataformas, la manera como circulan los discursos a través de las plataformas es distinta a la manera como nosotros conversamos en el mundo analógico, porque, por ejemplo, las plataformas pueden microsegmentar. Sí. Entonces, a partir de los datos que yo le doy a la plataforma identifica lo que a mí me gusta y entonces sabe exactamente qué me hace feliz, qué no me hace feliz, qué me conmueve, qué me da rabia, porque yo estoy todo el tiempo interactuando y mandándole datos que los sistemas de inteligencia artificial eh, utilizan para hacer mi perfil. Y entonces, cuando me van a mandar mensajes, saben exactamente el mensaje que me van a mandar, qué emoción me va a producir. Ujú. Em, y eso es la microsegmentación a partir de que la enorme cantidad de datos que nosotros irresponsablemente le entregamos a las plataformas. Y cada una de estas palabras supone eso, maneras como las plataformas, digamos, actúan con la información que nosotros les damos para distribuir la información, silenciarla, amplificarla, etcétera. Entonces, yo creo que hay muchos factores. Juan Carlos mencionó tres, pero yo creo que hay otros factores, que es justamente lo que tenemos que estudiar en el constitucionalismo digital para poder entender cómo moderar eso sin suprimir la potencialidad de esas plataformas digitales de hacer negocios e innovar, pero protegiendo los derechos de las personas y protegiendo sobre todo el sistema democrático, porque lo que se ha demostrado es que algunos de estos factores han contribuido a fenómenos de polarización que sirven de caldo de cultivo para patear el tablero institucional y, y afectar la democracia. Pero Entonces, entonces, aquí hay muchas cosas de por medio, digamos. partiendo de esto que ya han dicho, yo les paso la posta a Rafael y a Ana, porque entonces, con esos tres factores que mencionaba Juan Carlos y los otros pues que sugiere Catalina, que también habría que incluir, se podrían entonces tomar decisiones como cuándo justificar el bloqueo a una plataforma como TikTok o como X o como Meta y cuándo no. Yo creo que es complicado, porque si lo hiciéramos en función de esos tres criterios, habríamos hecho desaparecer las redes sociales, pero no solo en el ámbito político, sino en cualquier ámbito. No sé si me explico. O sea, todas las plataformas sociales microsegmentan y ofrecen la publicidad de manera microsegmentada. Lo hacen de manera, o sea, o sea, con una escalabilidad brutal y utilizan la técnica de la saturación. Entonces, podríamos decir que no estamos cuestionando el modelo de negocio, estamos cuestionando su propia naturaleza. Y eso es una reflexión válida, pero en mi opinión se va más allá de la política. O sea, si lo que estamos cuestionando son los elementos esenciales de las plataformas sociales dentro de la política, pero también en el mundo comercial, en el mundo publicitario, tenemos que, o sea, en mi opinión, tenemos que añadir algunos elementos, ¿no? El primero, que quizá está implícito, es el de la automatización, porque para poder llevar a cabo esos niveles de saturación, de escalabilidad y una microsegmentación de impacto, es necesaria la automatización. El segundo, en mi opinión, sería la poca transparencia, ¿no? El hacer esto de manera oculta, o sea, el hacer esto sin que se sepa que se está haciendo. De ahí que haya o sea, algunas líneas de respuesta frente a estas amenazas que se centren en la publicidad, en la transparencia
no tanto en prohibir este tipo de técnicas, sino en que se hagan públicas y que los usuarios seamos conscientes de las técnicas que se están utilizando. Por ejemplo, si recibimos publicidad microsegmentada, que se nos diga qué es microsegmentada y por qué se nos está microsegmentando a nosotros para vender determinados productos. Hay otras dos que se me ocurren para incluir en el debate que tendrían que ver con el carácter organizado y estructural. O sea, este tipo de discursos pueden ser achacados directamente a un individuo o tienen que ser promovidos de una manera estructural. Y por último, la intencionalidad. Tienen que tener, o sea, tiene que existir una voluntad explícita de afectar el debate público, o se puede hacer de manera inconsciente si existen estos tres elementos, ¿no? No O sé sea, pecar por omisión, si lo he complicado todavía más. pero de eso se trata. Ana, Yo creo que el bloqueo de las plataformas siempre es un tema bastante delicado. Regreso al caso de Brasil. Nosotros el año pasado tuvimos el bloqueo de X en el país, pero esto viene como de un montón de incumplimientos de la plataforma a las decisiones judiciales. Entonces, un tema es cómo regulamos el modelo de negocios de la plataforma. Y aquí no hay que bloquear la plataforma por su modelo de negocios, hay que regular el modelo de negocio. Por otra parte, es ese incumplimiento reiterado de órdenes judiciales. Entonces, en Brasil, el momento que pues, la discusión de X con el Supremo Tribunal Federal, que es nuestra Corte Constitucional, ha llegado a un nivel que ya pues no había cómo ni direccionar cualquier tipo de orden judicial a la empresa, porque la empresa no existía en Brasil, ¿sí? No tenía un representante legal para la empresa en Brasil. Y ahí, pues yo creo que es justificada una actuación, tanto que después, cuando la red cumple con lo que tiene que cumplir, regresa la actuación de la red en el país. Y aquí yo creo que hay que pensar en los criterios básicos que ya tenemos, es decir, si la medida protege de hecho, ¿sí? Lo que pretende proteger, si es necesaria, si hay alguna alternativa menos restrictiva, si es proporcional. Es decir, nosotros tenemos instrumentos y mecanismos para evaluar, pero yo creo que son dos cosas distintas. Una es la regulación del modelo de negocios y otro es el bloqueo puntual por incumplimiento de órdenes judiciales o porque no existe un representante legal, como pasó en Brasil. entendido. Bueno, podríamos obviamente profundizar en cada uno de los aspectos o temas que hemos tocado aquí, pero se nos va acabando el tiempo y yo quiero aprovechar una última ronda para plantear algo que Catalina mencionaba hace un momento. Esto también pasa por toda la información que irresponsablemente los ciudadanos le entregamos a las plataformas digitales, a veces sin darnos cuenta, a veces como por pereza, o bueno, no sé cuáles son las demás razones. Pero yo quisiera de ustedes un mensaje final para el ciudadano del común. ¿Cuál es el rol del ciudadano del común en todos estos desafíos y cómo a partir de estos desafíos el ciudadano del común debe entender sus responsabilidades y también tomar acción, o si de golpe, precisamente por esa falta de toma de acción, ya sea intencional o no intencional, el ciudadano del común, en el marco de lo que las constituciones mandan, también debe terminar siendo responsabilizado de las consecuencias de lo que hace o de lo que no hace. Entonces, vamos a empezar por Juan Carlos. Yo creo que las ciudadanas y los ciudadanos, sobre todo en los momentos políticos, no son bobos, no son tontos y no se dejan engañar tan fácilmente. A pesar de que los mecanismos de engaño sean ahora muy sofisticados. Entonces, apelar a esa astucia, no sé, muy colombiana de reexaminar lo que se dice, mirarle el otro lado, buscar más información,
y ser críticos y críticas de lo que oímos y de lo que escuchamos. Que ese es, yo creo que, un valor muy humano y muy democrático. Catalina. Pues a mí, por ejemplo, me sorprendía cuando toda la discusión sobre TikTok en Estados Unidos, que había mucha gente que decía, a mí no me importa que los chinos tengan mis datos, yo quiero seguirme comunicando a través de TikTok, ¿qué me importa que hagan microsegmentaciones, que tengan todo mi perfil, que tengan todo mi dato, que me puedan referenciar? Bueno, yo creo que hay que empezar a tener conciencia de los riesgos que supone interactuar irresponsablemente frente a una plataforma. Entonces, por ejemplo, entregarle todos los datos. Claro, hoy no te importa porque dices, si yo no he hecho malo, ¿qué me importa que alguien tenga todos mis datos? Los grandes dictadores se han mantenido en el poder en la medida en que han logrado controlar a las personas, y una manera de controlarlas es controlar todos los datos. Entonces hay que cuidar la privacidad y hay que cuidar los datos personales. Pero también, como decía Juan Carlos, hay que cuidar la manera como uno interactúa en las plataformas. Esperemos, respiremos, pensemos críticamente, porque reproducir desinformación supone dañar a otras personas. Y reproducirla simplemente porque me hace feliz, porque confirma un sesgo que yo tengo sin pensar, contribuye probablemente a dañar un sistema democrático en virtud del cual yo puedo pensar de manera distinta y actuar con libertad. Entonces yo creo que hay que ser un poquito más responsables, y también creo que el Estado y sobre todo los sistemas de educación tienen que fomentar la ciudadanía digital. Entonces yo con eso me quedaría, y el pensamiento crítico, porque uno de los vértices de todo este problema somos nosotros, los y las usuarias. Bueno, pero quiero decir algo antes de darle la palabra a Rafa y a Ana. Ya digo yo, Rafa, como si fuéramos íntimos amigos, porque aquí todos le dicen así. No, no, somos íntimos amigos, la no conoce. Pero bueno, es que me llama la atención que Juan Carlos y Catalina no han dicho si estos ciudadanos deben ser asumir las consecuencias de sus actos, porque ya vimos que pueden ser actos irresponsables, porque creen que no tienen relevancia, etcétera. Y si esto de lo que estamos hablando, que es el control constitucional, las constituciones tal como están diseñadas, deben de alguna manera enfocarse también en señalarle a la persona que usa las redes sociales y las plataformas digitales como responsable de, más allá de decirle eduque, se haga lo mejor, sea responsable, tome conciencia, pero así como al dueño de una plataforma de pronto le ponen una multa o le bloquean la red, o a una persona que tenga muchos seguidores también le bloquean su cuenta, al ciudadano del común debería tener alguna responsabilidad más allá de decirle, oye, pilas que eso tiene muchas consecuencias. Rafaeliana. Yo creo que sí, que hay que responsabilizar, pero esto creo que son los mecanismos que siempre hemos tenido. La gente siempre tiene que ser responsable por lo que dice, y cuando extrapola o excede el límite de la libertad de expresión. Pero no creo que el tema, es decir, la gran preocupación creo que no es más esa, es decir, no es que la gente no tenga que responder en sus momentos cuando hay un uso excesivo de sus derechos, pero sí es muy importante que la gente comprenda en este momento cuáles son las características de esta sociedad que vivimos, porque gran parte de la actuación es por desconocimiento. Yo creo que sí, cuando hay un límite que se extrapola, tenemos todo el derecho a disposición para hacerse cumplir. Pero creo que hay mucha gente en este momento que no conoce o no comprende los desafíos y la manera como el ambiente digital funciona. Entiendo. Y bueno, la última palabra la tiene Rafael. O sea, yo creo, reiterando un poco lo que se ha dicho, pero quizá de otra forma, que lo primero es ser conscientes de los efectos reales, ¿no? Que cuando uno interactúa en las redes y difunde determinados mensajes de odio o determinados contenidos eh, X que pueden hacer daño a una persona, no se está haciendo daño a un perfil en las redes o a un nickname a veces medio ridículo, sino que se está afectando
a personas concretas en realidad, y se está afectando a la sociedad en general. Lo hemos visto en casos como el COVID o determinadas reacciones violentas que han acabado generando pues linchamientos físicos. Y eso no son actos aislados que ocurren en un mundo analógico independiente de lo digital, sino que tienen sus raíces y su consecuencia directa, o sea, y su efecto directo en este tipo de comportamientos digitales. Quizá a veces cuando nos damos cuenta de que lo que hacemos tiene consecuencias y que esas consecuencias pueden ser dramáticas, cuando somos conscientes, pues somos más prudentes. Y la segunda cosa es que al igual que las pequeñas acciones pueden acabar generando efectos graves o efectos dramáticos, como decíamos al principio, también las pequeñas acciones pueden acabar generando efectos beneficiosos, ¿no? Entonces, de alguna manera, ser consciente del efecto de las pequeñas cosas, reportar determinados contenidos, decir que determinados contenidos no nos interesan, pues pasan de hacernos colaboradores o aliados de la difusión de determinados mensajes o determinados discursos a hacernos o a alistarnos en el equipo de voluntarios que trata de luchar contra ellos, ¿no? Aunque no seamos conscientes de formar parte de un equipo, estamos colaborando a hacerles frente o a evitar su difusión masiva. Entonces, el ir introduciendo determinados hábitos de comportamiento en nuestros hábitos de consumo digital y de compartir contenidos digitales que, que ayuden a que, aunque nos parezca que el comportamiento es ridículo frente a la inmensidad que supone el mundo digital, pero que realmente cuando se reproduce y cuando son muchos los que llevan a cabo ese tipo de comportamientos, cuando asumen ese tipo de cultura digital, pues pueden ser tremendamente efectivos en hacer frente a este tipo de discursos, sin quitar evidentemente y sin que esto suponga una dejación de responsabilidad por parte del Estado, como se ha señalado antes, ¿no? O sea, es necesario que las autoridades tomen decisiones, es necesario, y acabo aquí, pero es necesario que los legisladores proporcionen marcos jurídicos adecuados, porque una de las cosas que se ha dicho varias veces al hablar de Brasil, o sea, y a la hora de hablar de la no necesidad de dar rango constitucional a esto, es, es que contamos con los medios adecuados, pero muchas veces no es así y se ve de una forma muy clara en la jurisprudencia de Brasil, pero también en otros países como México, ¿no? Los órganos judiciales están tomando decisiones, en mi opinión, sin un soporte legal sólido, sin un soporte legal suficiente, por la dejación de funciones que están haciendo los poderes legislativos, ¿no? Y este tipo de comportamientos en los que alteramos de alguna manera la propia naturaleza de la visión de poderes del constitucionalismo, pues podemos estar de acuerdo con ellos, pero puede acabar teniendo efectos secundarios que a día de hoy se nos escapan, ¿no? Muchas gracias, Rafael. Bueno, pues este es quizá el tema que de manera más cotidiana toca a el ciudadano del común con estos debates sobre el constitucionalismo. Y por eso este es uno de los temas que va a estar o que va a ser desarrollado en el Congreso Mundial de Derecho Constitucional entre el 6 y el 10 de julio del 2026 aquí en la Universidad Externado de Colombia, y por eso queremos que se registren escaneando el código QR que van a ver en pantalla en segundos. Es muy importante que lo hagan, es muy importante que vean estos programas que hemos estado haciendo. Este es el segundo, para que entendamos la relevancia de las discusiones que vamos a tener acá y también la relevancia que tienen estos temas que parecen como tan son de las altas cortes, no parecen, pero son de las altas cortes, pero que eso no quiere decir que no sean de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad, de la manera de vivir, del futuro que estamos construyendo como sociedad. Así que, pues muchísimas gracias. Aquí arrojamos con Catalina, con Ana Luisa, con Rafael y con Juan Carlos, todos docentes de diferentes universidades y en diferentes países.
luces, creo que también sombras, porque este es un problema que no está resuelto, o este es un tema que no está resuelto, pero de eso se trata, de que hablemos de lo que ya tenemos certeza, de lo que no tenemos certeza, para que vayamos construyendo esas reglas del juego desde los tribunales constitucionales que nos permitan convivir mejor en sociedad. Muchísimas gracias a Rafael, Ana Luisa, por acompañarnos desde sus respectivos países, y a Catalina y a Juan Carlos aquí en la Universidad Externado también por todos los aportes que nos hicieron. Un placer, gracias. Muchas gracias. Y ustedes recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, Claudia Palacios Oficial, seguirnos en las redes sociales que están apareciendo en pantalla, también seguir las redes sociales de la Universidad Externado de Colombia, para que les lleguen las alertas de cuándo vamos a estar transmitiendo estos programas. Vamos a hacer 10 programas, este es el segundo, y recuerden también que les vamos a poner el enlace para que se puedan suscribir y participar al Congreso Mundial de Derecho Constitucional. Hasta la próxima, chao, chao.